El sol de la tarde en el norte de México es implacable, una bola de fuego que quema la piel y distorsiona el aire sobre el asfalto. Un vasto desierto de saguaros y arena se extiende hasta el horizonte. Un mar de silencio interrumpido solo por el ronco y pesado motor de un tráiler. El sonido resuena en el paisaje, un solitario recordatorio de civilización en un mundo olvidado. La imagen se fija en Pedro Ramírez, un hombre con la piel curtida por el sol, los ojos entornados bajo la visera de una gorra vieja. Lleva horas al volante, sus manos callosas aferradas. Su única compañía es el calor agobiante y una radio que, de vez en cuando, suelta alguna melodía de música regional, perdida en el inmenso vacío. Sus ojos escudriñan la carretera, no en busca de la belleza del paisaje, sino en una vigilancia constante, como si esperara algo que tanto teme. El sudor le resbala por la frente, no solo por el calor, sino por la ansiedad que lo consume. El tráiler es su santuario, su fortaleza. Es un gigante de metal, pintado de un azul deslavado que ha visto muchas carreteras y muchas historias. La cabina, apretada y llena de pertenencias personales, es su hogar. Una foto descolorida de un niño sonriente, pegada en el tablero, es su tesoro más preciado, un recordatorio de lo que perdió y de lo que lo mueve. Pedro ajusta el retrovisor, su expresión tensa, revelando la preocupación que habita en sus pensamientos más profundos. La carretera, que alguna vez fue su pasión, ahora parece una trampa. Cada kilómetro, una cuenta regresiva para un inevitable enfrentamiento. No sabe lo que le espera, pero el presentimiento lo acompaña, un peso en el pecho que le impide respirar con tranquilidad. De repente, la sirena de la patrulla de la Guardia Nacional resuena a la distancia, rompiendo el silencio del desierto. La visión de las luces rojas y azules intermitentes se extiende por el aire caliente, la luz distorsionada por una fina capa de polvo que cubre el asfalto. La adrenalina corre por las venas de Pedro, baja la velocidad, se acomoda la gorra y aprieta el volante con fuerza. El corazón le late en el pecho, un tambor de guerra que resuena en la cabina. Lo que era una tediosa rutina de viaje, ahora se convierte en una pesadilla, un momento que tanto temía. Se pregunta si su destino lo ha alcanzado o si es solo otra parada rutinaria. Una patrullera, con el uniforme impecable y un aire de autoridad, baja del vehículo, sus botas relucientes golpeando el asfalto. Es Isabel Hernández, una novata. Es joven, pero su postura es rígida y profesional. Sus gafas oscuras esconden la tensión de su inexperiencia. Se acerca al tráiler, una mano en la cintura, la otra en el cinturón de servicio, donde se encuentra un arma. La expresión de Isabel es impenetrable, un rostro de piedra en un ambiente de calor y polvo. La cámara se enfoca en su rostro, mostrando la seriedad de su determinación por probar su valía. La imagen muestra el contraste entre la fragilidad del trailero y la rigidez de la oficial. Isabel le hace la seña a Pedro para que se detenga, un gesto claro y sin dudar. El tráiler se para, el polvo que se levanta con el frenado del gigante de metal se esparce en el aire. Pedro suspira, un sonido bajo y tenso, y apaga el motor. El silencio es total, la ausencia de sonido es ensordecedora. Isabel se acerca al tráiler y golpea con la mano el guardabarros. La cámara capta el rostro de Pedro, una mezcla de resignación y miedo. Sabe que la vida en la carretera es impredecible, pero nunca imaginó que una parada de rutina podría volverse una pesadilla. La patrullera se acerca a la ventana de la cabina y le pide los documentos. Su voz es grave y sin emoción. Pedro le entrega los papeles. Sus manos tiemblan levemente, un detalle que no pasa desapercibido para Isabel. Ella verifica los documentos con atención, sus ojos recorriendo cada línea y cada número. Su expresión es de desconfianza. No le gusta la prisa de él por irse de ahí. Pedro intenta mantener la calma.
pero la presencia de ella es opresiva. Es una amenaza real para su viaje y su misión secreta. La tensión entre ellos es casi palpable, un escalofrío que le recorre la espina dorsal al trailero. Isabel le devuelve los documentos a Pedro y le dice que hará una inspección de rutina. Usa la excusa del nuevo protocolo, que exige una verificación más minuciosa de los camiones. La cámara muestra la expresión tensa de Pedro. Sabe que eso significa problemas. Lo que empezó como una simple parada de rutina, ahora se ha vuelto una amenaza real. Intenta argumentar, pero la patrullera lo interrumpe. «Protocolo es protocolo, señor. Por favor, baje del camión». La voz de ella no da margen a discusión. Pedro baja del tráiler, sus pies en el asfalto caliente. Intenta mantener la compostura, pero su mente va a 1000 por hora, pensando en todas las excusas que podría dar para evitar que ella descubra su secreto. La patrullera no se limita a mirar la carrocería. Se acerca a la carga, sus ojos entrenados para encontrar irregularidades. La tensión aumenta. ¿Qué busca? ¿Qué podría encontrar? La incertidumbre flota en el aire. La cámara se enfoca en las manos de Pedro, que se cierran en un puño, y luego en el rostro de Isabel, que se mantiene impasible. No está bromeando, es profesional y dedicada a su trabajo. El espectador siente la urgencia y la seriedad de la situación, la necesidad de Pedro de proteger su secreto y la determinación de Isabel de cumplir con su deber. El suspenso es real. ¿Qué hay en la carga? ¿Qué esconde? El espectador se pregunta qué hará Isabel si descubre el secreto de Pedro. La introducción termina con Isabel haciendo una pregunta directa. ¿Qué está escondiendo, señor? La escena se congela en el rostro de Pedro. El sudor en la frente, la respiración pesada, la expresión de pánico. La pantalla se vuelve negra y el espectador se queda con la pregunta en el aire. Si te está gustando esta historia, suscríbete para no perderte ninguna parte de este viaje. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber de qué rinconcito del mundo nos acompañas en esta historia. Pedro Ramírez es un trailero de la vieja escuela. No usa aplicaciones, no confía en la tecnología y lo único que lo mantiene conectado con el mundo es la foto de su hijo que lleva en el bolsillo. La carretera para él, un día, fue un refugio de libertad, pero hoy es una penitencia, una forma de huir de una realidad que no puede enfrentar. La rutina de su vida es la soledad. La monotonía de la carretera, el paisaje inalterado, el silencio de la cabina, todo eso lo mantiene en un estado de letargo, una manera de evitar el luto que tanto teme. Su única ambición es llegar a su destino, cumplir el último homenaje a su hijo, y entonces, tal vez, encontrar la paz que tanto anhela. Pero el destino tiene otros planes para él, y lo que era un viaje solitario se transforma en un desafío personal. Mira a Isabel, la patrullera. El sol brilla en sus gafas y no puede ver sus ojos, pero sabe que ella está observando cada detalle de su tráiler, cada movimiento suyo. Pedro es un hombre que ha aprendido a leer a la gente, a entender sus intenciones. Sabe que la rigidez de Isabel es más que profesionalismo. Es una búsqueda por algo que necesita probar, y eso lo pone aún más tenso. Intenta recordar cada detalle de su carga, de su tráiler, buscando una excusa, una justificación, pero sabe que la verdad es su única oportunidad. Isabel, por su parte, es novata, pero es una mujer que tiene una historia de lucha y sacrificio. Creció en una familia pobre, con un padre que fue víctima de un error judicial, y desde entonces la justicia se volvió su única ambición. Se graduó con honores, trabajó duro para entrar a la Guardia Nacional, y ahora, en su primera patrulla, siente la presión de probar su valía. Es lo opuesto a Pedro, metódica, determinada e inflexible. Pero detrás de la rigidez de su uniforme hay una mujer con un corazón
que lucha por encontrar la delgada línea entre la ley y la moral. El tráiler de Pedro es su santuario, y lo que está dentro de la cabina es su tesoro. La consola central está llena de fotos de su hijo, un niño con una sonrisa radiante y ojos brillantes. El niño, que se llamaba Diego, era su razón de vivir. El tráilero recuerda cómo el niño lo acompañaba en sus viajes, cómo amaba la carretera. Lo que está transportando, un antiguo reloj de bolsillo, es el último regalo que su hijo le dio. El reloj es lo único que le queda del niño, el último lazo entre ellos. Pedro lo escondió en un compartimento secreto, un lugar que solo él conoce, para evitar que cualquiera lo encontrara. Lleva consigo no solo un objeto, sino la memoria de su hijo, el dolor del luto y la promesa de un último homenaje. La inspección se profundiza. Isabel examina la carrocería del tráiler, golpea el metal con la mano y Pedro siente cómo la tensión aumenta. Se acerca a la cabina y Pedro se siente expuesto, vulnerable. Entra en el tráiler y empieza a revisar sus pertenencias personales, lo cual va contra el protocolo. La patrullera mueve la foto de Diego y Pedro siente una punzada en el pecho. La mira a los ojos y la expresión de ella es de pura concentración. Está buscando algo, y él sabe que es cuestión de tiempo antes de que encuentre el reloj. Se siente como un delincuente, un hombre que está robando, pero solo está intentando honrar la memoria de su hijo. La historia se desarrolla con la patrullera haciendo preguntas. ¿Viaja mucho por aquí, señor? ¿Esta carga es suya? ¿Está solo? Las preguntas son sencillas, pero la intención detrás de ellas es clara. Está intentando encontrar una fisura, una incoherencia en la historia de Pedro. Él responde con cautela, intentando no contradecirse. La cámara se enfoca en su rostro, mostrando el sudor en la frente, la tensión en sus ojos. Con cada pregunta se siente más expuesto, más vulnerable. Intenta mantener la calma, pero la ansiedad lo consume. El ambiente del norte de México es un personaje en sí mismo. El sol incandescente, el aire seco, el polvo que se levanta con el viento, el silencio del paisaje. El desierto es un lugar de soledad y vigilancia, donde la vida es un desafío constante. La carretera, la única vía de comunicación con el mundo, es la línea que divide la civilización de la inmensidad. El escenario es un reflejo del conflicto interno de los personajes. La vastedad del desierto refleja la soledad de Pedro y la aridez del alma de Isabel. El calor opresivo del sol representa la tensión entre ellos, la imposibilidad de esconderse, la necesidad de enfrentar la realidad. La patrullera se acerca a la cabina y empieza a revisar las pertenencias personales de Pedro, un acto que viola su espacio privado y su dignidad. Mueve la foto de Diego, lo que es un golpe directo al corazón del trailero. ¿Qué busca? ¿Solo está cumpliendo el protocolo o está siendo maliciosa? La tensión aumenta y el espectador se siente dentro de la cabina con Pedro, sintiendo la misma rabia y frustración. Siente la necesidad de protegerlo, de intervenir, pero no puede. La cámara muestra el contraste entre la rigidez de Isabel y la fragilidad de Pedro. Ella es la ley, él es el delincuente, ella es la autoridad, él es la víctima. La imagen de los dos, uno frente al otro, es un símbolo del dilema moral que está a punto de desarrollarse. La patrullera, con su uniforme impecable, representa la ley y el orden. Pedro, con la ropa sucia de polvo y el rostro cansado, representa la fragilidad humana y el dolor del luto. El encuentro de los dos es el choque de dos realidades, de dos mundos. La radio de la patrulla, que estaba encendida, emite un sonido estático, pero de repente se escucha otra voz, la de un superior. El superior está preguntando por qué la inspección está tardando tanto. La voz, distante y autoritaria, aumenta la presión sobre Isabel. Sabe que tiene que tomar una decisión, pero no sabe qué hacer.
La rigidez de su postura empieza a desvanecerse y mira a Pedro con una expresión de duda. Pedro nota la indecisión de ella e intenta usarla a su favor. Mira la foto de Diego y habla: «Esa foto es de mi hijo. Le encantaba la carretera, pero un día la carretera me lo quitó». La voz de Pedro es calmada, pero llena de emoción. No está intentando ser dramático, solo está siendo honesto. Le está exponiendo su dolor a ella con la esperanza de que se identifique con él. Isabel lo mira y la rigidez de su rostro se desvanece. Mira la foto y algo en ella cambia. Lo que era un caso de rutina se vuelve algo personal. La ley y el orden se vuelven secundarios y el dolor de un padre que perdió a su hijo se vuelve el foco. Entiende el dolor de él y su empatía empieza a florecer. El conflicto, que era entre la autoridad y el delincuente, ahora se convierte en un conflicto entre la ley y la moral. La escena finaliza con Isabel volteándose hacia Pedro, con las gafas oscuras en la mano, revelando sus ojos, llenos de duda y compasión. Lo mira con una expresión de quien está en una encrucijada, entre lo que es correcto y lo que es lo justo. La cámara se enfoca en sus ojos y en la expresión de Pedro, que ve en ella una esperanza, una señal de que podría conseguir lo que quiere. La inspección, que comenzó como un procedimiento de rutina, ahora se adentra en la vida personal de Pedro. Isabel, intrigada por la foto del niño, deja la rigidez a un lado y con la voz más suave le pregunta por el niño. Pedro, renuente, empieza a sincerarse, revelando la tragedia que lo atormenta. Habla de su hijo, Diego, que tenía solo 10 años cuando una enfermedad rara se lo llevó. Con cada palabra, el dolor en su voz se vuelve más real. Ya no está solo intentando escapar de una inspección, está compartiendo su historia de luto, su dolor. La patrullera, que hasta entonces era solo un símbolo de autoridad, se convierte en una oyente, una confidente involuntaria. Isabel, con su propia historia de búsqueda de justicia, se siente atraída por el dolor de Pedro. Recuerda su propia infancia, de cómo la injusticia le quitó algo preciado a su familia. Entiende el deseo de Pedro de honrar la memoria de su hijo, de hacer lo correcto, incluso si eso significa romper las reglas. La tensión entre ellos empieza a disolverse, dando lugar a una conexión humana. Lo que era un enfrentamiento entre la ley y el delincuente, ahora se convierte en un diálogo entre dos almas perdidas, cada una en busca de un sentido para su vida. La cámara se enfoca en los ojos de Isabel, que revelan una nueva perspectiva, una nueva comprensión de la vida. Pedro, sintiendo que la patrullera se está abriendo, continúa su historia. Habla del reloj de bolsillo que su hijo le dio en su último cumpleaños. Un regalo sencillo, pero lleno de significado. El reloj, que está escondido en el compartimento secreto del tráiler, es su tesoro más preciado, el último lazo entre él y su hijo. Explica que lo está llevando al pueblo natal de Diego, para enterrarlo con el niño. Es una tradición mexicana, un rito de paso para los que se fueron demasiado pronto. Necesita cumplir esa promesa, aunque eso signifique arriesgar su libertad. Isabel escucha en silencio. La expresión de su rostro es una mezcla de compasión y conflicto. Sabe que, según la ley, debería arrestar a Pedro. El transporte de un objeto de valor sentimental, sin los documentos debidos, es ilegal. Pero, ¿qué es la ley ante el dolor de un padre que perdió a su hijo? Se pregunta si la justicia es solo la aplicación rígida de las reglas, o si tiene un lado más humano, más compasivo. El dilema moral se vuelve real, un peso en el pecho que le impide actuar. La patrullera se aleja del tráiler, con las manos en la cintura, la cabeza gacha. Se siente dividida entre el deber y la empatía. Si sigue el protocolo, será vista como una oficial ejemplar, pero se sentirá como una delincuente. Si ayuda a Pedro, estará violando la ley y arriesgando su trabajo. Recuerda a su padre, su historia y su búsqueda de justicia que comenzó como una venganza,
ahora se transforma en una búsqueda de compasión. Se siente en la piel de Pedro, en su dolor, y su rigidez se desvanece. El silencio del desierto es interrumpido por el sonido de la radio de la patrulla. La voz del superior pregunta de nuevo ¿por qué la inspección está tardando tanto? Isabel se siente presionada, pero no puede simplemente arrestar a Pedro. Su historia, su dolor, su búsqueda de un cierre la ha conmovido de una manera profunda. Sabe que no puede simplemente ignorar la humanidad de Pedro. Lo mira, y su expresión es de quien está a punto de tomar una decisión difícil. La cámara muestra su lucha interna, el conflicto entre lo que debe hacer y lo que siente que es lo correcto. Pedro, al ver la indecisión de Isabel, intenta usarla a su favor. Se acerca a ella con la voz tranquila y dice: «Tienes que decidir qué es más importante, la ley o la justicia». La pregunta sencilla y directa le llega a Isabel en lo más profundo de su búsqueda. Recuerda a su padre, cómo la ley lo condenó y su búsqueda de justicia. La frase de Pedro la hace cuestionar todo lo que aprendió en la academia, todo lo que creía. La ley es importante, pero la justicia, la verdadera justicia, es la base de todo. Isabel mira el reloj en su muñeca, y la imagen de su padre, injustamente preso, le viene a la mente. Sabe que no puede hacer lo mismo con Pedro. La ley es ciega, pero ella no tiene por qué serlo. La justicia para ella es la compasión, la empatía. Entiende el dolor de Pedro y se siente en la obligación de ayudarlo. Lo que era un caso de rutina ahora se convierte en un dilema moral. El tráilero, que era el delincuente, ahora se convierte en la víctima. La patrullera, que era la autoridad, ahora se convierte en la aliada. La tensión aumenta cuando Isabel, con la voz firme, dice: «Muéstrame el reloj». Pedro la mira sorprendido y ella continúa: «Necesito ver lo que estás arriesgando tu libertad por proteger». Él duda, pero la sinceridad de su voz lo convence. Sube a la cabina y saca el reloj del compartimento secreto. La cámara se enfoca en el reloj, un objeto antiguo, con la foto de Diego en la parte de atrás. La imagen es de una belleza sencilla, pero llena de significado. Isabel mira el reloj y la emoción en sus ojos es palpable. Entiende el significado del objeto, la importancia que tiene para Pedro. Recuerda a su padre, cómo lo perdió todo, y cómo un pequeño objeto, una medalla que él usaba, era lo único que lo mantenía en contacto con su familia. La empatía que siente por Pedro es real y sabe que no puede simplemente arrestar a un hombre que está de luto, que está intentando honrar la memoria de su hijo. La patrullera se vuelve hacia la radio y con la voz más calmada le avisa al superior que la inspección está en curso y que no hay nada malo con el tráiler. La mentira, sin embargo, es su primer paso hacia la desobediencia. Se siente culpable, pero sabe que es lo correcto. La voz del superior, distante e impaciente, le recuerda su deber, pero ella lo ignora. Se siente en la obligación de ayudar a Pedro, de darle la oportunidad de despedirse de su hijo. Pedro la mira, agradecido, y ella le dice: «Tienes suerte de que entiendo lo que es perder algo importante». Su frase es simple, pero llena de significado. No solo está ayudando a un trailero a librarse de una multa, está ayudando a un padre a despedirse de su hijo. Está ejerciendo la verdadera justicia, la que no está en los libros, sino en el corazón. La escena es de una belleza rara, una amistad improbable, un lazo de humanidad que nace en un lugar improbable, en medio del desierto, en una carretera polvorienta. La patrullera se aleja de Pedro, con las manos en la cintura, los ojos fijos en el horizonte. Sabe que la decisión que tomó puede tener serias consecuencias para su carrera, pero no le importa. Se siente en paz, por primera vez en mucho tiempo. Su búsqueda de justicia, que comenzó como una venganza, ahora se transforma en un acto de compasión. Entiende que la verdadera justicia no es la aplicación ciega de la ley,
sino la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender su dolor, de ser humano. La tensión entre ellos se desvanece, dando lugar a una conexión profunda. Pedro, por su parte, se siente libre. Por primera vez en mucho tiempo, ya no solo está conduciendo un tráiler, está en un viaje de redención. Se siente agradecido con Isabel, la mujer que lo salvó, la mujer que lo entendió. Sabe que su viaje aún no ha terminado, pero ahora tiene la certeza de que la bondad, la empatía y la compasión aún existen en este mundo. La escena es de una emoción profunda, una demostración de humanidad, de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. El sol empieza a ponerse y la luz dorada se esparce por el desierto, creando una imagen de una belleza inusual. Isabel, aún de pie, frente al tráiler, mira el sol, y su expresión es de paz. Se siente en el lugar correcto, en el momento correcto. Recuerda a su padre, su historia, y sabe que su decisión fue lo correcto. Ya no está en busca de justicia, sino de compasión, de humanidad. La patrullera se acerca a Pedro y le dice: «Vaya, y no mire atrás». Su voz es calmada, pero llena de emoción. Ella lo mira, y él la mira, y un lazo de respeto y comprensión mutua se forma entre ellos. Lo que comenzó como una relación de hostilidad, ahora se convierte en una amistad improbable. La escena es de una belleza rara, una demostración de que la humanidad puede surgir en los lugares más inesperados, en los momentos más difíciles. Pedro entra al tráiler con el corazón lleno de gratitud. Enciende el motor, y el sonido resuena en el desierto. Mira a Isabel por el retrovisor, y ella asiente. Sabe que ella lo salvó, y se siente en la obligación de honrarla, de honrar su bondad. Se siente agradecido por haber encontrado un alma gemela en un lugar improbable, en un momento de desesperación. Sabe que su viaje aún no ha terminado, pero ahora tiene la certeza de que la bondad, la empatía y la compasión aún existen en este mundo. La cámara muestra el tráiler de Pedro, alejándose. El polvo que se levanta con el movimiento del gigante de metal se esparce en el aire. La imagen es de una belleza rara, un símbolo de esperanza, de redención. La patrullera, aún de pie frente al tráiler, mira hacia el horizonte, el sol poniéndose, y su expresión es de paz. Sabe que su decisión fue lo correcto, y se siente en paz con ello. La escena es de una emoción profunda, una demostración de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. ¿Tú hubieras tomado la decisión correcta en una situación así? El sol, ahora una mancha roja en el horizonte, ilumina el desierto con una luz dramática. Isabel y Pedro están de pie, uno frente al otro, el polvo bailando en el aire entre ellos. La voz de la radio de la patrulla, que antes era una amenaza, ahora es solo un ruido distante, un recordatorio del mundo que dejaron atrás. Pedro, sosteniendo el reloj de bolsillo, se siente en paz. La patrullera, con su uniforme impecable y los ojos llenos de compasión, se siente en una encrucijada. La decisión que tomó de ayudar al tráilero podría costarle el trabajo, pero sabe que no se arrepentiría. No puede ignorar el dolor de un padre que perdió a su hijo y su búsqueda de justicia, que comenzó con la venganza, ahora se transforma en compasión. Isabel mira a Pedro y él la mira, y un lazo de respeto y comprensión mutua se forma entre ellos. Lo que era una relación de hostilidad, ahora se convierte en una amistad improbable, un lazo de humanidad, que surge en un lugar inesperado. Se siente agradecida por haber encontrado su humanidad, su compasión, en un lugar que nunca imaginó. Recuerda a su padre, su historia, y sabe que su decisión fue lo correcto. Ya no está en busca de justicia, sino de compasión, de humanidad. La patrullera se acerca a Pedro con la mano extendida y le dice: «Prométeme que harás lo correcto». Su voz es calmada pero llena de emoción. Pedro, sorprendido, le da la mano, y su respuesta es sencilla:
pero llena de significado. Lo prometo. La promesa, hecha en un desierto, en una carretera polvorienta, es un símbolo de un nuevo comienzo, de un nuevo camino para ambos. La sirena de la patrulla se enciende e Isabel regresa al auto. Enciende el motor y mira a Pedro con una sonrisa. Pedro, por su parte, entra en el tráiler con el corazón lleno de gratitud. Enciende el motor y el sonido resuena en el desierto. Mira a Isabel por el retrovisor y ella asiente, sabe que ella lo salvó y se siente en la obligación de honrarla, de honrar su bondad. Se siente agradecido por haber encontrado un alma gemela en un lugar improbable, en un momento de desesperación. Sabe que su viaje aún no ha terminado, pero ahora tiene la certeza de que la bondad, la empatía y la compasión aún existen en este mundo. Isabel, por su parte, se siente en paz, por primera vez en mucho tiempo. Se siente en el lugar correcto, en el momento correcto. Recuerda a su padre, su historia, y sabe que su decisión fue lo correcto. Ya no está en busca de justicia, sino de compasión, de humanidad. Se siente agradecida por haber encontrado su humanidad, su compasión, en un lugar que nunca imaginó. La escena es de una emoción profunda, una demostración de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. La cámara muestra el tráiler de Pedro, alejándose. El polvo que se levanta con el movimiento del gigante de metal se esparce en el aire. La imagen es de una belleza inusual, un símbolo de esperanza, de redención. La patrullera, aún de pie, frente al tráiler, mira hacia el horizonte, el sol poniéndose y su expresión es de paz. Sabe que su decisión fue lo correcto y se siente en paz con ello. La escena es de una emoción profunda, una demostración de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. Isabel, mirando el tráiler de Pedro, recuerda a su padre. Recuerda el día en que fue arrestado, el día en que la ley fue aplicada de forma ciega, sin compasión, sin humanidad. La imagen de su padre, injustamente preso, le viene a la mente y se siente en la obligación de no cometer el mismo error. Su búsqueda de justicia, que comenzó con la venganza, ahora se transforma en compasión. Sabe que su decisión puede tener serias consecuencias para su carrera, pero no le importa. Se siente en paz, por primera vez en mucho tiempo. Pedro, por su parte, se siente libre por primera vez en mucho tiempo. Ya no solo está conduciendo un tráiler, está en un viaje de redención. Se siente agradecido con Isabel, la mujer que lo salvó, la mujer que lo entendió. Sabe que su viaje aún no ha terminado, pero ahora tiene la certeza de que la bondad, la empatía y la compasión aún existen en este mundo. La escena es de una emoción profunda, una demostración de humanidad, de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. El sol, ahora una mancha roja en el horizonte, ilumina el desierto con una luz dramática. Isabel y Pedro están de pie, uno frente al otro, el polvo bailando en el aire entre ellos. La voz de la radio de la patrulla, que antes era una amenaza, ahora es solo un ruido distante, un recordatorio del mundo que dejaron atrás. Pedro, sosteniendo el reloj de bolsillo, se siente en paz. La patrullera, con su uniforme impecable y los ojos llenos de compasión, se siente en una encrucijada. La decisión que tomó de ayudar al trailero podría costarle el trabajo, pero sabe que no se arrepentiría. La patrullera Isabel, de pie, mira el tráiler de Pedro alejarse en el horizonte. El polvo que se levanta con el movimiento del gigante de metal se esparce en el aire. El sol, ahora una mancha roja en el horizonte, ilumina el desierto con una luz dramática. Isabel se siente en paz. Su decisión de ayudar al tráilero la liberó de una carga que llevaba desde su infancia. Su búsqueda de justicia, que comenzó con la venganza, ahora se transforma en compasión. Sabe que su decisión puede tener serias consecuencias para su carrera, pero no le importa.
Se siente en paz por primera vez en mucho tiempo. Se siente agradecida por haber encontrado su humanidad, su compasión, en un lugar que nunca imaginó. Pedro, por su parte, se siente libre, por primera vez en mucho tiempo. Ya no solo está conduciendo un tráiler, está en un viaje de redención. Se siente agradecido con Isabel, la mujer que lo salvó, la mujer que lo entendió. Sabe que su viaje aún no ha terminado, pero ahora tiene la certeza de que la bondad, la empatía y la compasión aún existen en este mundo. La escena es de una emoción profunda, una demostración de humanidad, de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. Su viaje, que comenzó con el dolor del luto, ahora se transforma en una búsqueda de un cierre, de una nueva vida. La cámara muestra el tráiler de Pedro, alejándose. El polvo que se levanta con el movimiento del gigante de metal se esparce en el aire. La imagen es de una belleza inusual, un símbolo de esperanza, de redención. La patrullera, aún de pie, frente al tráiler, mira hacia el horizonte, el sol poniéndose y su expresión es de paz. Sabe que su decisión fue lo correcto y se siente en paz con ello. La escena es de una emoción profunda, una demostración de que la bondad puede surgir en los lugares más inesperados. La escena finaliza con Pedro, llegando a su destino. Detiene el tráiler en un pequeño panteón, en la cima de una loma, con una vista impresionante del desierto. Baja del tráiler con el reloj de bolsillo en la mano. Camina hacia la tumba de su hijo, un pequeño trozo de mármol con la foto de Diego, sonriendo. Se arrodilla frente a la tumba y abre el reloj. Mira la foto de su hijo, y las lágrimas le corren por el rostro. Se siente en paz, por primera vez en mucho tiempo. Se siente agradecido por haber podido cumplir su promesa. Pedro se despide de su hijo, con la promesa de que siempre lo amará. Coloca el reloj en la tumba y la escena es de una emoción profunda. El sol se pone y la oscuridad de la noche empieza a apoderarse del desierto. Pedro se levanta y camina hacia su tráiler, el corazón lleno de paz. Su viaje de luto, que duró años, ahora se transforma en un viaje de redención. Se siente en paz, por primera vez en mucho tiempo. Se siente agradecido por haber encontrado su humanidad, su compasión, en un lugar que nunca imaginó. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Si quieres apoyar, déjanos un café de carretera para que sigamos contando más historias. Órale.